¿Qué tal amigos de Redbox? Hoy, después de 4 años de no tener televisión por cable y de no comprar un periódico, pues me surgió una pregunta, o más bien encontré una pregunta que me había hecho uno de los suscriptores, y es que si es rentable hoy en día pautar en medios tradicionales. Bueno, pues esta es una duda muy interesante porque pues no sé realmente qué es lo que ha pasado con la radio, con la televisión, porque pues en lo personal, al menos hablo por mí, yo uso más internet que otro tipo de medios masivos de comunicación. Así que vamos a ver un poquito, ¿realmente es rentable? Bueno, pues antes de comenzar, quiero que me dejen en la caja de comentarios, me respondan la siguiente pregunta. ¿Cuántas horas crees tú que pasas conectado a la semana a las redes sociales? Se vale decir lo que tú más o menos creas. 1 hora, 2 horas, 10 horas, todo el día. Decídelo. Solo déjanos tus comentarios y luego vamos a ver estas cifras. Así que quédate conmigo que comenzamos. Esperen. Antes de comenzar, solo quiero pedirles un favor. Suscríbanse al canal. Más del 80% de la gente que nos ve, que gracias por vernos y por apoyar nuestro contenido, no está suscrita. Así que déjanos tu like, déjanos tu comentario por ahí y suscríbete a nuestro canal para que podamos llevar más emprendimiento a toda nuestra comunidad emprendedora. Así que, sin más preámbulos, por favor, suscríbete. Es en serio, suscríbete. ¿Ya estás suscrito? ¿Ya estás suscrito en serio? Bueno, pues ya que estás suscrito, quédate conmigo que comenzamos. Vamos a iniciar nuestro video de hoy respondiendo a la pregunta que nos hacía un suscriptor. ¿Es realmente rentable invertir en medios masivos como la televisión, la radio o el periódico? Periódico, aclaro, medios masivos tradicionales. Bueno, pues antes de eso vamos a ver algunos indicadores. Hay algo muy interesante y es cómo ha cambiado el consumo de internet en Latinoamérica, ¿sí? Cada día el consumo de internet es más masivo, llega a más personas y cada día es más portátil, ¿sí? Por ejemplo, Brasil es el país de América Latina con más población, más o menos 214 millones de personas a la fecha en la que se graba este video. Y más o menos existen 167 millones de teléfonos móviles activos con internet, ¿sí? De alguna forma es más o menos el 60% de la población que tiene acceso a internet día a día. También pasa en casos como México y casos como Colombia, que es el tercer país de América Latina con más líneas de teléfono de celulares activas con acceso a internet, donde vamos a ver también este contraste que da con la población. Es que Colombia es un país de más o menos 51.27 millones de habitantes, ¿sí? Y tiene cerca de 34 millones de líneas de celular activas a la fecha, es decir, más del 50% de la gente se conecta a internet vía celular. Y eso que no estamos hablando del internet doméstico, es decir, de la línea de la casa o de las empresas, ¿sí? Incluso hay casos tan anecdóticos como El Salvador, ¿sí? El Salvador es un país de 6.5 millones de habitantes y hay más de 10 millones de líneas de celulares activas, es decir, que hay 2 celulares por persona. Si nos damos cuenta en estos indicadores, pues hoy en día el acceso a internet es casi o realmente es masivo. ¿Cuántas horas pasa la gente conectada a redes sociales? ¿Cuánto tú pasas conectado a redes sociales? Pues según una investigación del Data Reportal, en promedio en Latinoamérica las personas usan redes sociales hasta 6 horas al día, ¿sí? Sumando más o menos un total en promedio de 42 horas por semana, lo que suma que más o menos el 50% del tiempo que tú permaneces despierto, te mantienes conectado a redes sociales. Eso implica que el consumo de las redes sociales realmente es muy importante hoy en día, en nuestro día a día. ¿Qué ha pasado con los medios tradicionales? ¿Cuál ha sido el consumo de los medios tradicionales? Pues también el Data Report nos dice que más o menos una persona promedio en Latinoamérica ve cerca de 2 a 3 horas a la semana de televisión y radio mezclados. ¿Qué ha pasado con los medios tradicionales entonces? ¿Qué ha pasado con el consumo de la radio y la televisión? Bueno, pues eso ha ido cambiando un poco, ¿sí?
De hecho, según el Data Reportal también nos dice que más o menos el latinoamericano promedio por semana pasa cerca de 4 horas conectado a la televisión y a la radio, es decir, que lo reparten, ¿sí? Y que el uso de la radio es más esporádico, es decir, las razones por las cuales lo consume es que se le acabó la batería de su celular o se le acabó su plan de datos y no se ha podido conectar en el carro, entre otros. Entonces, aquí vemos un contraste muy importante entre el crecimiento de Internet y el decrecimiento del consumo de medios de comunicación tradicionales. Pero entonces, ¿por qué seguir pautando en medios tradicionales y por qué pautar en redes sociales? Bueno, pues hay diferentes cosas, ¿no? Lo primero que vamos a entender es la diferencia de cobertura, ¿sí? Es decir, y la velocidad también en la que pueden llegar los mensajes a las personas. Si nosotros hablamos de los medios tradicionales como la televisión, como la radio o el periódico, tienen una ventaja aún y es que pueden llegar a las personas que todavía no usan internet o que no tienen un acceso a la tecnología, ¿sí? Que más o menos es un poco menos del 40% de la población en muchos países de Latinoamérica, ¿sí? Y entonces todavía permite llegar esos mensajes, pero aquí hay algo importante y es que carecen de nicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cultura de los medios tradicionales ha sido ser medido por el rating, pero no por el público objetivo, es decir, a qué personas llego yo con qué características, ¿sí? Porque es muy difícil validar realmente quién está detrás del televisor, quién está detrás de la radio, entre otros. ¿Qué ha pasado con los medios tradicionales? Que realmente las campañas de mercadeo, aparte de solo ser publicitarias, no logran trascender, no logran llegar más allá de las personas. En cambio, las redes sociales presentan hoy en día algo muy importante y es que llegan cada día a nichos más específicos. Te pongo el caso. Cuando tú eres un influencer o cuando creas un canal de YouTube o un TikToker o trabajas en Facebook o te dedicas a Facebook o trabajas en la plataforma morada, tú desarrollas temas en específico. Te dedicas al gaming, te dedicas a la cocina, das clases de maquillaje, das tutoriales sobre cómo vestirse para ocasiones, clases de cocina, entre cualquier tipo de tema que tú hagas, de coaching, entre otros. La diferencia con los medios tradicionales es que el influencer o el canal o el medio de comunicación basándose en redes sociales desarrolla conectividad con usuarios específicos. Por ejemplo, algo que yo le he aprendido a YouTube es que tú no puedes hacer un canal de YouTube con diferentes tipos de temas, sino que tienes que enfocarte. Es decir, si tu canal habla de coches, hablarás de coches. Si tu canal habla de helados y cómo prepararlos, pues vas a hablar de helados y cómo prepararlos. ¿Por qué? Porque si cambias de temática o mixeas demasiado las temáticas, el algoritmo no sabe cómo colocar tus videos o en dónde los va a colocar y al mismo tiempo la audiencia que está buscando algo que sea de interés o de su opinión, lo desarrollan. Entonces, algo muy importante es eso. Algo también es que hoy en día la capacidad de crear valor está más ligada a los influencers, a los canales de YouTube, a Twitch, a otro tipo de comunicadores. ¿Por qué? Porque resulta que como al encontrarnos con ideas afines, pues la comunidad simplemente se siente identificada porque hay alguien que opina más o menos lo mismo que tú, que tiene como la misma perspectiva y que te agrega valor. Aquí vamos a hablar de algo muy importante y es que para crear contenido o para que tu marca sea publicitada en redes sociales, es importante que tú le agregues contenido o le agregues valor a tus clientes. Me explico. No es lo mismo que tú digas, voy a montar mi canal de YouTube para hablar de helados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy ambiguo, tú tienes que tenerlo claro. Por ejemplo, voy a hablar de mi franquicia de helados. Entonces lo que vas a hacer es mostrar cómo es tu franquicia, qué tan rentable es, cuánta gente llega en promedio, en qué centros comerciales estás o en qué zonas de la ciudad o en qué partes de Latinoamérica, cómo ha logrado ganar dinero con su franquicia, entre otros. ¿Por qué? Porque el público objetivo es traer gente que compre tu franquicia. Si por el contrario lo que tú quieres es que la gente vaya a tu heladería, pues entonces lo que vas a mostrar es más experiencia, vas a mostrar el consumo del helado, los sabores,
que, por ejemplo, puedes generar dinámicas con influencers o personas que vayan a tu punto de venta para generar el consumo. Entonces, por eso es muy importante tener claro el objetivo. Ahora bien, es muy importante agregarle valor, como habíamos hablado anteriormente, porque lo que hace que la gente se mantenga conectada a las redes sociales es el entretenimiento. Y el entretenimiento basado en la selección que hace el algoritmo, de acuerdo a tus gustos, ¿sí? De acuerdo a lo que tú quieres consumir en ese momento. Entonces, por eso es muy importante. ¿Cuáles son las ventajas? Por ejemplo, uno, que publicitar en redes sociales, en un canal de YouTube, en un podcast, en un streaming de Twitch, en un stream de Facebook, entre otros, te permite llegar a ese nicho específico que sí está ligado a tu producto, que sí quiere consumirlo. Sin embargo, algo que tienes que tener presente es que tu producto esté de acuerdo a ese nicho. Me explico. Por ejemplo, Redbox. Redbox es un canal dedicado a emprendedores. ¿Qué va a buscar la comunidad que esté en Redbox? Formación en finanzas, en logística, en marketing, en cómo llevar a cabo tu emprendimiento, ¿sí? Entonces, yo tengo que buscar que los patrocinadores de mi canal, en caso de que algún día los abra, ¿sí? Pues deben estar ligados a ese público. Por ejemplo, empresas que quieran que presten dinero para emprendimiento, ruedas de negocios de capital semilla, ¿sí? Academias de idiomas, academias de educación y formación, software para productividad, entre otros. Pero no podría, por ejemplo, promocionar una marca de chocolates o una marca de bebidas carbonatadas. ¿Por qué? Porque el público no está buscando eso de entrenamiento, ¿sí? Pues entonces ahí la gente buscará bebidas hidratantes, suplementos musculares, cosas que me aumenten la resistencia, entre otros. Entonces, por eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja que me da las redes sociales hoy en día? Que me permiten llegar a ese nicho de compradores que sí están interesados en el producto. Sin embargo, hay algo que tienes que cuidar muchísimo, y es que la gente no se conecta a las redes sociales por comprar o por absorber publicidad. La gente lo hace por entretenimiento. Por eso el principal reto es generar ese match, ese afín con los clientes, esa experiencia para que ellos realmente se sientan interesados hacia tu producto o marca. Por eso es muy importante algo que por ahí llaman el storytelling, es decir, crear una historia de tu marca, cómo me identifico con los clientes y así. Por eso, recuerda mucho esas cifras, porque realmente, respondiendo a la pregunta con la que hablábamos al principio, con la que comenzamos, si realmente es rentable o no publicitar en medios masivos, pues bueno, en este momento, si sacas conclusiones de lo que hemos visto en nuestro podcast, pues digamos que hoy en día hay más cobertura en internet y en redes sociales que en medios tradicionales. Si tú quieres llegarle a un público muy específico o a realmente impactar a tus shoppers, hacer que estos consuman en puntos de venta o con tu producto o marca, es muy fácil o es un poco más viable hacerlo en redes sociales, ¿sí? Si lo que tú quieres es llegar a una población que todavía no tiene acceso a la tecnología, o que tu mensaje sea más masivo, de pronto los medios masivos funcionan, ¿sí? Pero no te van a garantizar hoy en día, al menos según las estadísticas, no te van a garantizar un resultado más específico en cuanto a la venta, en cuanto a la comercialización o el conocimiento de tus productos. Así que, bueno, ¿qué opinas tú de lo que vimos en nuestro podcast el día de hoy? Déjanos tus comentarios, ¿qué opinas tú? Los medios tradicionales versus redes sociales. ¿Seguirán existiendo? ¿Seguirá habiendo ese equilibrio? ¿Cuál pesa más que otro? Déjanoslo en la caja de comentarios y recuerda, sigue haciendo la diferencia. Redbox,